los miembros de la mesa principal, a todos ustedes aquí presentes, en especial al magistrado Abel Augusto Zamorano, gran amigo y colaborador del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y quien fuera declarado hijo distinguido de la provincia de San Juan de la Maguana, ubicada al sur de nuestro país hace aproximadamente 2 años, y quien es muy conocido allí. De manera que, amigos todos, muy agradecido de estar aquí en Panamá, y vamos a hablar en esencia de la experiencia nuestra. El Tribunal Constitucional Dominicano se crea hace apenas 3 años. Fue creado en la Constitución del 2010, pero comienza a funcionar en el año 2011. Pues bien, el Tribunal Constitucional de nuestro país, como les decía, se creó formalmente con la reforma constitucional proclamada el 26 de enero de 2010. Fue así como ingresamos por vez primera en el concierto de las naciones civilizadas que han optado por una jurisdicción independiente y especializada que se encargue de velar por los derechos y libertades en ella consignados. Numerosos países latinoamericanos consagran el principio de la supremacía constitucional al declarar la nulidad de todos aquellos actos que puedan contravenir la Carta Fundamental. Este reconocido e indiscutible principio constituye una de las causas por las cuales se desarrolló en nuestro continente un control de la constitucionalidad tanto difuso como concentrado. En la República Dominicana, en distintas épocas, hemos adoptado tanto el modelo de control concentrado como el difuso. En 1924, luego de haber finalizado la primera intervención norteamericana, se votó una constitución que en su artículo 61, numeral 5, le atribuía a la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces, cito, decidir en primera y última instancia sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos. Fin de la cita. Siendo esta la primera vez que se adoptó el modelo de control concentrado que apenas duró 3 años, en razón de que en 1927 se votó otra reforma que le otorgaba a la Suprema Corte de Justicia la facultad para decidir en último recurso sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos y resoluciones en todos los casos que sean materia de controversia entre partes. El motivo por el cual no perduró el control concentrado en aquel entonces se explica por la gran cantidad de recursos que se interponían en la Suprema Corte de Justicia con propósitos puramente dilatorios. A partir de ese momento asumimos el control difuso o por vía de excepción que perduró hasta la modificación constitucional que se produjo el 14 de agosto de 1994. El artículo 67, numeral 1 de esta última reforma le otorgaba competencia a la Suprema Corte de Justicia para conocer, cito, en instancia única de la constitucionalidad de las leyes, fin de la cita. Pero a diferencia de lo que ocurrió en 1924, la de 1994 preservó igualmente el sistema difuso. Y así adoptamos un modelo mixto que prevalece hasta el día de hoy. Sin embargo, el debate sobre la necesidad de crear una jurisdicción constitucional surge a partir de los años 70, cuando algunos juristas ya abogaban por un tribunal de garantías constitucionales para preservar la supremacía de la Constitución. Recuerdo que la frase más socorrida entre los juristas de los años 80 y 90 era que la Constitución era de interpretación estricta. En ese sentido, había cierta reticencia en aventurarse a interpretaciones de la Carta Sustantiva, puesto que se consideraba casi como una irreverencia cualquier elucidación audaz en torno a la misma. Para la década de 1980, con ocasión del proyecto de ley que obligaba a la colegiatura de los periodistas, el prestigioso editorialista Germán Emilio Ornes presentó una serie de trabajos en El Caribe, que es un matutino dominicano, en el que se invocaba la supremacía de la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales para oponerse a dicho proyecto. Y cuando finalmente se convirtió en ley, un grupo de periodistas se autoincriminó para obligar al tribunal a que declarase su inconstitucionalidad por vía difusa, como finalmente ocurrió. Como hemos podido apreciar, el principio de supremacía de nuestra ley fundamental ha estado presente entre nosotros. En este sentido, basta ver el artículo 46 de la Constitución de 1966, que se corresponde con el artículo 6 de la vigente Carta Sustantiva de 2010, el cual expresa, cito,
Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución. Fin de la cita. De manera que en República Dominicana, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, el principio de la supremacía constitucional nunca ha sido cuestionado. Con todas las dificultades que supone el nacimiento de una nueva institución, como lo es el Tribunal Constitucional Dominicano, oportuno es señalar que en su corta vida ha sentado las bases de una clara y sólida línea jurisprudencial en los diversos aspectos propios de su competencia. Por el momento, vamos a limitarnos a señalar determinadas decisiones relevantes en materias de acción directa en las que el tribunal ya ha fijado un criterio definido. Comencemos con la sentencia 17-12, que declaró la inconstitucionalidad de una resolución dictada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Dicha resolución disponía un cobro idéntico a otro establecido por una ley anterior sobre viviendas suntuarias del 5 de febrero de 1988, razón por la cual el Tribunal Constitucional pronunció su inconstitucionalidad. Se trataba de un caso típico de doble tributación en el que se le exigía al contribuyente a pagar más de un impuesto para satisfacer la misma materia gravable. En este caso se vulneraba además el artículo 200 de la Carta Magna que condiciona la validez de los arbitrios municipales a que no colidan con los impuestos nacionales. Poco después se dictó la sentencia número 28 del 2012, en la cual también el Tribunal Constitucional adoptó en provecho de la mujer el principio de discriminación positiva. El accionante impugnó el artículo 22 sobre la ley de divorcio sobre la base de que con el argumento de que dicho artículo exigía que a la mujer debía notificársela en su propia persona, mientras que al hombre bastaba con notificarle en su domicilio. Esta diferencia, a juicio del accionante, constituía una diferencia al principio de igualdad consignado en la Carta Sustantiva. Sin embargo, el Tribunal Constitucional optó por aplicar los principios adoptados por numerosas convenciones internacionales, los cuales reseñan que, a pesar de lo consignado en numerosos textos legales, todavía prevalecen desigualdades fácticas que imposibilitan una igualdad real entre el hombre y la mujer. En tal sentido, rechazó la acción de inconstitucionalidad de que se trata, que versa sobre el artículo 22 de la ley de divorcio. En la sentencia 33-12 se pronunció la inconstitucionalidad del artículo 7 del decreto 2569 de 1950 sobre impuestos a las sucesiones y donaciones, que disponía para los dominicanos residentes en el exterior un pago de un 50% adicional al que paga un dominicano residente en el país. Esa desigualdad en el pago de los impuestos sucesorales en perjuicio de los dominicanos residentes en el exterior fue subsanada por el Tribunal Constitucional, que interpretó la misma como no conforme con el principio de igualdad previsto en el artículo 39.1 de nuestra Constitución y 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En la sentencia 41-13 ratificó el criterio de que las acciones directas de inconstitucionalidad no proceden contra actos administrativos de alcance particular. Por el contrario, dichas acciones podrían ser interpuestas contra dichos actos de carácter normativo y alcance general y contra aquellos que sean dictados en virtud de un mandato directo de la propia Constitución, sin que medie norma adjetiva alguna. Otra trascendente decisión dictada en materia de acción directa la encontramos en la sentencia 110-13, que es la primera decisión de inconstitucionalidad diferida en la que se le otorga un plazo de 2 años al Congreso para legislar con la finalidad de hacer posible que los tribunales puedan ejecutar sus propias decisiones. Se trata de una sentencia exhortativa en la que se le sugiere a uno de los poderes del Estado adoptar una actitud positiva para evitar los perjuicios que podría acarrear la inconstitucionalidad pronunciada por el tribunal. Más adelante, el tribunal dictó la sentencia 127-13, la cual es sumamente relevante en vista de que declaró la inconstitucionalidad de un decreto de expropiación que volvió por segunda vez a declarar de utilidad pública los mismos terrenos que previamente habían sido expropiados por otro y cuya inconstitucionalidad había sido pronunciada ya por la Suprema Corte de Justicia. Por otra parte, el Tribunal Constitucional acogió la acción en inconstitucionalidad contra una resolución
de diciembre del año 2000, dictada por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. En este caso, el tribunal estableció que los reglamentos administrativos están sometidos y subordinados a la ley. Asimismo, que el reglamento que persigue la ejecución de la ley debe respetarla, pues su validez depende de esta. Se creó igualmente el precedente de que crear mediante reglamento un recurso administrativo de aplicación general es inconstitucional. En la sentencia 8412 fue acogido un recurso de revisión contra una decisión de amparo dictada por el Tribunal Superior Administrativo que rechazó el recurso interpuesto por un miembro de la Policía Nacional que alegó y demostró ante la jurisdicción constitucional haber sido sancionado sin haber sido sometido a los rigores de un debido proceso administrativo y en contravención a su derecho de defensa. En la sentencia 60-14 fue implementado el test o juicio de igualdad concebido ya por la jurisprudencia colombiana, el cual ha desarrollado ese test de igualdad que se le aplica cuando hay dudas sobre la razonabilidad o proporcionalidad de una determinada norma. En la sentencia 200-13, el Tribunal Constitucional estableció que el derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones está destinado al reforzamiento de la garantía constitucional de libertad, funcionando como una de las garantías que están relacionadas al derecho de intimidad. Sobre las intervenciones telefónicas, se estableció que en nuestro ordenamiento jurídico la intervención de las comunicaciones tiene un carácter excepcional, cuya adopción solo puede ser autorizada por una ordenanza de un juez competente en asuntos punibles y procedimientos especiales específicos, buscándose poner a cargo de ese juez competente el control y fiscalización de la implementación de esa medida, en aras de mitigar los efectos adversos que la aplicación desproporcionada de la misma pueda ocasionar al derecho y secreto de la privacidad de las telecomunicaciones. Es preciso, a modo de conclusión, es preciso educar a vastos sectores de la población para que adquieran conciencia del significado e importancia de la Constitución. Precisamente hace casi medio siglo, nuestro país se vio envuelto en una guerra civil generada por la segunda intervención norteamericana, en la que la República Dominicana se vio dividida en dos bandos: los que defendían el orden constitucional para que el profesor Juan Bosch retornase al poder, y los que se oponían a la continuación del orden constitucional que tenía su origen en la Carta Sustantiva de 1963, que fue la primera que tuvimos luego de haber padecido 31 años de férrea dictadura impuesta por Rafael Leónidas Trujillo. De modo que los dominicanos hemos resistido guerras fratricidas, intervenciones foráneas y oprobiosas dictaduras en las que se encuentra un común denominador: la ruptura del orden constitucional. Cada vez que se interrumpe arbitrariamente la continuidad de dicho orden, se generan consecuencias nefastas para cualquier país. Para citar otro ejemplo, en 1994, con ocasión de una reñida contienda electoral, fue necesario abocarse a una precipitada modificación de la Constitución de 1966 para evitar un baño de sangre entre los dominicanos y así subsanar una crisis electoral entre los principales partidos políticos de aquel entonces. Estos fragmentos de nuestra historia reciente nos muestran la gran importancia que supone respetar tanto la voluntad del constituyente originario como la del derivado. De ahí la esencia de imprimirle continuidad a ese orden establecido y de fomentar una cultura constitucional en nuestros pueblos, donde gran parte de la población desconoce el significado de la Constitución y, por ende, de la justicia constitucional. Por tal motivo, es preciso seguir con atención los criterios expresados por el Tribunal con ocasión de determinados puntos controvertidos, en vista de que sus interpretaciones, además de tener un aspecto pedagógico con relación a cómo deben entenderse los preceptos constitucionales, también tienen un efecto vinculante. Tradicionalmente hemos sido ajenos al precedente vinculante, pero a partir de 2010, en materia constitucional, el asunto es distinto. Las decisiones dictadas por la jurisdicción constitucional, además de su fuerza vinculante, constituyen fuente nutricia directa del derecho positivo dominicano, ya que inciden en todos los estamentos de la sociedad.
En ella se abrevan todas las demás disciplinas. En otras palabras, nuestro país ha pasado de un sistema legal en el que prevalecía el concepto de que la Constitución debía interpretarse literalmente o en sentido estricto, a uno de carácter constitucional que ha revolucionado todo el andamiaje jurídico en nuestro país. En definitiva, el Tribunal Constitucional Dominicano ha comenzado a trazar contornos conceptuales sobre temas controvertidos. Todavía falta por delimitar otros temas de gran relevancia social. Apenas han transcurrido casi 3 años y se ha hecho camino, pero como todavía falta mucho trecho por recorrer. Como decía el poeta español Antonio Machado, se hace camino al andar. Muchas gracias.